Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos a retomar desde el punto que anunciamos en el video anterior y hoy vamos a abordar algunos de los errores más comunes que suelen aparecer en la escritura académica, sobre todo en los inicios de la escritura académica. Uno sigue cometiendo errores, esto es habitual y toda escritura es perfectible, incluso en trabajos publicados uno puede detectar errores, pero digamos que en la etapa inicial es donde más hay que estar atento en cuestiones que son por ahí estructurales y muy importantes, y en otras que, bueno, por ahí son más pequeñas, pero también son evitables. Vamos a recorrer algunos de esos errores más comunes. Para eso, yo elegí este artículo que están viendo en pantalla. El artículo se titula Niveles de resiliencia y estrategias de afrontamiento, reto de las instituciones de educación superior. Fue publicado en la revista electrónica interuniversitaria de formación de profesorado y los autores son Flores, López y Vilches. De este artículo me voy a quedar con un fragmento, que es el que va a aparecer en pantalla, el que está resaltado. De hecho, es un párrafo y parte del siguiente. Y a partir de este fragmento voy a realizar una serie de ejemplos de cuáles son los errores más comunes en la redacción. Voy a leer el fragmento porque nos va a quedar, digamos, dando vuelta a lo largo de este video tutorial, pero igual vamos a ir viendo los ejemplos y no es necesario que lo recuerden de memoria. Bueno, Wagner y Jung plantean que la resiliencia es la habilidad de convertir las desgracias en éxitos y se compone de dos factores, uno referido a la competencia personal y el otro a la aceptación de uno mismo. Estos son moduladores de las dimensiones asociadas a los efectos del estrés, como son la ecuanimidad, la perseverancia, la confianza en sí mismo, la satisfacción personal y el sentirse bien solo, las cuales posibilitan logros significativos de niveles de adaptabilidad y superación de infortunios. Es decir, para estos autores, la resiliencia consiste en resistir ante las dificultades, actuar de manera correcta, incluso en condiciones desventajosas, superarlas y salir transformado o fortalecido. A su vez, Rutter considera que la resiliencia es una construcción teórica cimentada en la convicción de que algunas personas, más que otras, tienen la facultad de soportar la adversidad. De igual forma, Masten la entiende como un fenómeno común que se produce en la mayoría de los casos del funcionamiento de los sistemas adaptativos humanos básicos. Bien, de ninguna manera estoy diciendo que en este fragmento están los errores de redacción, sino que a partir de este fragmento me voy a ir a un documento que armé para la ocasión y parafraseando esos fragmentos, en ocasiones hasta copiándolo, voy a ir señalando cuáles son los posibles errores que nos podemos encontrar. Bueno, primer y gran error en la redacción académica, que acá no figura en pantalla, es el mismo error que aplica para cualquier estilo de redacción, que son las faltas ortográficas. Por supuesto que no vamos a ver cuestiones de ortografía acá, y menos hoy en día que no existen excusas, porque más allá de que uno tenga mayor o menor cuestión con la ortografía, están los correctores, en Word, en Drive, bueno, donde sea que uno escriba, y no hay excusa para entregar un manuscrito o enviar un manuscrito a publicación con faltas ortográficas. Bien, vamos entonces a los errores más comunes de la escritura académica. Punto número 1. No hacer paráfrasis. Esto es equivalente a plagio. No hacer paráfrasis es hacer copy-paste. Por eso yo decía que algunos de los ejemplos que voy a mostrar son directamente con el texto del artículo que mostré recién. No es que ese fragmento está mal porque está mal escrito por Flores y equipo, ¿no? Sino que lo que está mal es si yo en mi manuscrito, en mi trabajo práctico, en mi manuscrito, en mi tesina, pongo exactamente palabra por palabra lo que dice Flores, aunque le reconozca el crédito, como ahí en el primer ejemplo. La resiliencia es la habilidad de convertir las desgracias en éxitos y se compone de dos factores, uno referido a la competencia personal y el otro a la aceptación de uno mismo. Flores, 2020. ¿Le estoy dando el crédito? Sí, pero estoy poniendo palabra por palabra lo mismo que dice Flores. Dice copy, paste. Eso es plagio, aunque esté reconociendo a Flores. Bien,
Un error, digamos que tiene que ver con el de recién. ¿Qué pasa si hago paráfrasis? O sea, si digo lo mismo que dice Flores, pero con mis palabras, pero no pongo que lo dice Flores. Bueno, otra vez plagio. O sea, me tomé el trabajo de cambiarle la expresión, de decirlo de otra manera. Por ejemplo, de acuerdo con algunos autores, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de transformar las situaciones desfavorables en favorables, y se compone tanto de un factor asociado a la capacidad personal como de otro asociado a la autoaceptación. O sea, bárbaro, lo cambié. Estoy diciendo en esencia lo mismo que Flores, pero con mis palabras. Ahora, termina la oración y no puse que esa idea la saqué de Flores. ¿De dónde la saqué? Parece que la saqué del aire, parece que es de mi autoría. Bueno, eso también es plagio. Siguiente error habitual. Confundir la escritura académica con la escritura monográfica. ¿Qué pasa? En la monografía uno desarrolla su opinión personal, por supuesto que hay toda una cuestión de la estructura de la monografía, ¿no? Que en algo puede parecerse a la escritura académica. Hay una introducción, después hay un desarrollo, después hay una conclusión, pero no tiene nada que ver la escritura académica con la escritura monográfica. Entonces, para la escritura académica yo no puedo poner mi opinión personal. Acá puse un ejemplo, ¿no? En mi opinión personal, la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para sobreponerse al dolor y a las situaciones difíciles que presenta la vida. Esta capacidad o fortaleza humana reviste vital importancia para las personas. Y después podría ser en una eventual conclusión, esto es algo muy común a veces en los trabajos prácticos cuando uno está recién empezando la escritura académica, que en la conclusión terminamos poniendo cosas como me gustó mucho hacer este trabajo porque descubrí la importancia de la resiliencia para vivir mejor y creo firmemente que cultivar esta fortaleza permite ampliar la mirada de lo que es una vida digna de ser vivida. Bueno, no, mal. No es una monografía, es un trabajo de escritura académica y tiene que estar las ideas que yo tomo referenciadas, de qué autor las saqué, de qué trabajo las saqué, y además no puede estar mi opinión personal, sino que estoy todo el tiempo tomando lo que otros dijeron, incluso en la conclusión. Bien, siguiente error. Escribir en primera persona, algo parecido a lo que mostraba recién en la escritura monográfica. En los trabajos de escritura académica se debe escribir de forma impersonal. Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo de cómo está mal hecho. Puedo entender la resiliencia como la capacidad de transformar las situaciones desfavorables en favorables. No, acá lo que tendría que decir es, la resiliencia puede entenderse, o la resiliencia puede ser entendida, o se puede entender la resiliencia, pero no puedo, yo, no puedo escribir en primera persona. Bien, ¿qué más? De acuerdo a lo que leí, no puedo poner de acuerdo a lo que leí, puedo poner de acuerdo a algunos autores, según algunos trabajos, según algunos autores. Existen trabajos que dicen o existen trabajos que se refieren, pero no puedo poner la primera persona. Bien, continuamos. Este video va a ser un poquito más breve que los anteriores. Otro error, citar párrafos enteros en lugar de ideas sintéticas. Recordemos que en la escritura académica tratamos de sintetizar. Tenemos que leer mucho, pero traer ideas breves. Es un trabajo que reviste cierta dificultad. Leer mucho y lograr sacar lo esencial, lo más sustancioso. Bien, ¿qué pasa si me tomé el trabajo de parafrasear? Todo lo que les voy a leer ahora está parafraseado. Y está bien parafraseado relativamente. Ahora, es mucho. De acuerdo con algunos autores, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de transformar las situaciones desfavorables en favorables y se compone tanto de un factor asociado a la capacidad personal como de otro asociado a la autoaceptación. Ambos factores modulan los aspectos asociados a los efectos producidos por el estrés, tales como la perseverancia, la ecuanimidad, la autosatisfacción, la autoconfianza y el bienestar con uno mismo, los cuales a su vez favorecen conquistas importantes para la capacidad de adaptación y superación de las adversidades. En síntesis, de acuerdo con estos autores, ser resiliente significa enfrentar la dificultad y responder de manera adecuada, aún incluso cuando las condiciones no son favorables, lograr superarlas y eventualmente transformarse o fortalecerse. O sería salir transformado o salir fortalecido.
Bueno, ¿qué pasa? Es un montón, es muchísimo, es un párrafo gigante sacado de un solo autor. Si yo me voy al artículo, esto está acá, eh, en el primer párrafo, ¿no? Está la idea principal que define la resiliencia y luego estos son moduladores de las dimensiones asociadas a los efectos de estrés como la ecuanimidad, la perseverancia, la confianza. Bueno, es lo mismo. Acá podría haber un error en el artículo que yo estoy tomando de ejemplo, ¿no? Hasta ahora mostré todos errores que yo produje a propósito a partir de este texto que estoy compartiendo. Pero acá podría haber un error. Acá hay un párrafo entero. Eh, los autores de este artículo citaron a Wagner y Jung en un párrafo entero. Y es bastante información. De todos modos, yo exageré aún más esta cuestión y lo convertí en un párrafo bastante más denso. En rigor, no es que esté mal, porque la paráfrasis está hecha y el crédito está asignado. Pero es demasiado denso, es mucha información. Cuando voy por la tercera oración ya me olvidé lo que decía la primera. Además, idealmente, cada oración va seguida por una cita, no cada párrafo. Cada punto que doy en la escritura académica ya tiene que estar argumentado de dónde lo saqué. Bien, continuamos. Citar a los autores que cita el autor que leímos. Este es un error, pero recontra habitual. Es un error que aquellos que corregimos trabajos o tesis vemos muy frecuentemente, sobre todo en alumnos que recién se inician en la escritura académica. ¿Qué dice acá? Vamos a leer el texto. De acuerdo con algunos autores, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de transformar, bueno, estoy usando siempre los mismos ejemplos para que sea sencilla la lectura, ¿no? Las situaciones desfavorables en favorables y se compone tanto de un factor asociado a la capacidad personal como de otro a la autoaceptación. Y no puse que esto lo saqué de Flores, puse que lo saqué de Wagner y Jung. ¿Qué pasa? Si me voy al texto de Flores, es cierto, Flores lo sacó de Wagner y Jung, pero yo lo saqué de Flores. Yo no fui a leer a Wagner y Jung en su publicación de 1993. Entonces yo tengo que citar a Flores, no puedo citar a Wagner y Young, vamos a decirlo bien, la pronunciación. Bien, sigue. Por su parte, Rutter se refiere a la resiliencia en tanto construcción teórica sostenida por la creencia de que existen personas con mayor capacidad que otras para enfrentar los escenarios adversos. Bien, está bien parafraseado, pero estoy citando a Rutter del 93. ¿Quién citó a Rutter del 93? Flores. Acá en el segundo párrafo aparece. A su vez, Rutter considera que la resiliencia es una construcción teórica cimentada en la convicción de algunas personas, etc. Y luego, Flores también citan a Masten. De igual forma, Masten, 2001, la entiende como un fenómeno común, bueno, etc. Me voy al texto que escribí yo. Finalmente, Masten define esta variable de interés como un fenómeno habitual propio del sistema adaptativo humano. Bien, cité a Wignail y Young, cité a Rutter y cité a Masten. Hay 3 citas en un párrafo. Divino, lo veo, parece que está bárbaro. ¿Qué pasa? Todo el párrafo, en realidad, lo saqué de Flores. Debería haber una única cita, Flores. Y si es mucho, debería ser más sintético y elegir qué es lo que quiero contar de ese párrafo. Pero es un gran error y es sinónimo de, digamos, rechazo de un manuscrito o rechazo de tesina o rechazo de trabajo práctico. Si referencio a autores que yo no leí, si referencio a autores que en realidad están dentro de un único texto y yo debería referenciar ese único texto, que en este caso es Flores del año 2020, que son los autores de este artículo, ¿no? Flores, López y Vilches. Bien, continuamos con esta revisión de errores. ¿Qué más me puedo encontrar? Me puedo encontrar falta de conectores. Voy a dejar el texto de recién, el texto donde aparecen citados los autores que leyó el autor que yo cité, pero vamos a hacer de cuenta que esta vez sí lo armé bien. Vamos a hacer de cuenta que yo sí leí a Wignail y Jung, vamos a hacer de cuenta que sí leí a Rutter y vamos a hacer de cuenta que sí leí a Masten. Entonces, en teoría, este apartado estaría bien construido. Pero ¿qué pasa? Las ideas, ¿se acuerdan en esto de los ladrillitos y de cimentar los ladrillitos, de cómo articulo las ideas de los diferentes artículos, valga la redundancia? Bueno,
acá parece que no está esa articulación o ese cuidado, ese revoque fino, ¿no? ¿Por qué? Porque están las frases en crudo, o más que crudo están, porque la paráfrasis está bien hecha, pero están como rústica el pase de una oración a la otra. La resiliencia puede entenderse como la capacidad de transformar las situaciones desfavorables en favorables. Bien, y tiene dos factores, la capacidad personal y la autoaceptación. Punto. Ratter se refiere a la resiliencia en tanto construcción teórica, punto. Masten define esta variable de interés como punto. Y así podría seguir, podría decir Quintero, punto. Podría decir, bueno, en fin, ir tirando apellidos, autores, ideas. Pero estoy apilando definiciones. Además de apilar definiciones, las tengo que articular un poquito. Por eso, si nos fijamos en el texto anterior, no arranco con la resiliencia, arranco con de acuerdo con algunos autores, después no paso a la oración siguiente con Ratter, digo por su parte, Ratter, y después no tiro directamente la definición de Masten, sino que digo finalmente, Masten, porque está al final del párrafo. Bien. Es importantísimo el uso de conectores. Hay un montón, los pueden buscar en internet. No tiene sentido hacer una revisión ahora de los conectores, pero sí es importante saber que están y utilizarlos. Bien, ya vamos acercándonos a las revisiones de errores finales. No son todos, pero son los más comunes. ¿Qué pasa con el uso de comillas y el uso de paréntesis en el texto? Bueno, en la escritura académica no se deben usar ni comillas ni paréntesis en el texto. Por ejemplo, de acuerdo con algunos autores, la resiliencia, bueno, no va entre comillas. En un texto común uno por ahí lo usaría. También hay otra cuestión más literaria de cuándo usar las comillas, si tiene que ver con la ironía, si tiene que ver con cuando estoy poniendo el nombre de un concepto que quiero destacar. Más allá de esa discusión, en la escritura académica no se utilizan comillas en el texto, excepto y únicamente cuando estoy haciendo una cita textual. Pero esto lo vamos a ver en otro de los videos, cuando veamos cómo se cita con normas APA. Por eso no se utilizan comillas para ningún otro caso, porque confunde, da la sensación de que estoy haciendo una cita textual cuando no estoy haciendo una cita textual. Entonces, no van comillas en el texto. La forma correcta de escribir este párrafo es igual, pero sin las comillas. Bien, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de transformar las situaciones desfavorables en favorables y se compone de dos factores. Y entre paréntesis puse la capacidad personal y la autoaceptación. Si estuviera escribiendo una monografía, podría poner el paréntesis para definir, para profundizar un poquito más en algo, ¿no? El uso de los paréntesis muchas veces nos amplía, nos profundiza un poquito más en algo. Pero en la escritura académica no. ¿Por qué? Por la misma razón que las comillas, porque los paréntesis ya tienen un uso asignado en la escritura académica. Así como las comillas tienen el uso asignado de la cita textual, los paréntesis tienen el uso asignado de las citas según normas APA, ¿no? Por ejemplo, para poner el año entre paréntesis o para poner el apellido del autor y el año entre paréntesis. Para ninguna otra cosa. Entonces no se usan paréntesis. La forma correcta sería poner de dos factores, dos puntos, la capacidad personal y la autoaceptación. Bien, y nos quedan tres errores más. Uno tiene que ver con el uso, o más que el uso, la redacción, la manera de escribir, cuando no somos muy cuidadosos con la redacción y generamos ideas inconexas, ideas incoherentes, o bien mal redactadas, o bien demasiado coloquiales, muy directas, muy en bruto. Bueno, esto hay personas que tienen mayor facilidad con la redacción, personas que tienen menor facilidad, personas que tienen más habituación porque han escrito más o por diferentes circunstancias de la vida. No se trata acá de quién escribe mejor, quién escribe peor, sino de mínimamente antes de entregar un escrito académico, ya sea, como decimos siempre, un trabajo práctico, o bueno, mucho más si es un manuscrito que quiero publicar, ni hablar si es una tesis de grado, de posgrado. Hay que hacer una revisión. Esto se puede hacer uno mismo lo puede revisar. Hay maneras de revisarlo también en línea. Si no, se le puede dar el manuscrito a alguien para que haga una devolución.
pero es muy importante que la redacción esté lo más pulida posible. Acá hice un ejemplo, escribí un ejemplo que de alguna manera cumple con algunas de estas características, ¿no? Con ideas inconexas, incoherentes, mal redactadas o bien muy coloquiales. Quizá parezca un poco bruto como está escrito, pero les puedo asegurar que aquellos que corregimos textos académicos muchas veces nos hemos encontrado con situaciones muchísimo peores que estas. Bien, el texto dice: la resiliencia es fuerza como para de transformar lo que no es favorable en lo que es y tiene dos partes: la capacidad de la persona y la aceptación de la persona. Está bien citado, por lo pronto, ¿no? Está la idea y la cita. Supongamos que yo leía Weinal y Jung y no que lo tomé de flores, ¿no? En ese caso, si yo hubiera leído Weinal y Jung, está bien citado. Pero la frase es un desastre. Además de que aparecen repetidas algunas palabras, está mal explicado, bueno. Después, Rutter dice que la resiliencia, yo no puedo poner que alguien dice, eso es muy coloquial. Tengo que poner refiere, de acuerdo con Rutter, tal cosa. Existen trabajos que manifiestan, o cabe destacar la definición de. Bueno, Rutter dice que la resiliencia es construcción de la teoría apoyada en convicción de que hay personas que enfrentan lo adverso y personas que no tan bien. Masten habla de resiliencia, otra vez, no puedo decir habla de resiliencia como fenómeno propio, sistema de adaptación del humano. Bueno, nada, trabadísimo, un desastre, parece cualquier cosa, pero les puedo asegurar que aparecen textos académicos en estas condiciones. Y por supuesto no pueden ser aprobados en estas condiciones. Entonces, es muy importante que hagamos el esfuerzo de revisar la redacción antes de entregar o de mandar a publicar o de hacer una entrega de tesina o lo que fuera, cuando estamos escribiendo dentro del mundo académico. Bien, nos quedan dos errores más que no tienen ejemplo. Uno es no respetar el porcentaje de citas según año de publicación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en general en la escritura académica se nos pide que el mayor porcentaje de los artículos que citemos sean de los últimos 5 años. Yo no puedo, ese porcentaje va a estar explicitado según sea el caso, si no podemos preguntarlo, pero no puedo, por ejemplo, utilizar el 50% de las citas de un trabajo de 1990 o del 2000 o del 2010, ¿no? Eso sería un error no tanto de la redacción, sino en todo caso de la elección de artículos, pero bueno, lo quería incluir de todos modos. Tampoco es un error de citado, no es un error de norma ZAPA. Por eso no lo incluyo en el próximo video cuando veamos errores de norma ZAPA. Pero sí es un error de la estructura del trabajo. Bien, y uno de los últimos errores o el último error que vamos a ver hoy por lo pronto, tiene que ver con saltearse secciones. ¿Qué pasa si, a ver, el trabajo que yo tengo que presentar tiene que tener una introducción? No puedo no poner la introducción, no puedo arrancar directamente con otros apartados y comerme la introducción. O lo mismo con la conclusión o la discusión. Si para publicar me piden un manuscrito que tiene que tener una discusión, yo no puedo terminar el trabajo en una sección, por más que le haga un cierre, y después poner la bibliografía, o mejor dicho, las referencias. Antes de la referencia falta el apartado que se llama discusión, que es todo un apartado, no es solo un cierre bonito al final de la sección anterior. O el resumen, el abstract, ¿no? El resumen en español y el abstract en inglés. No puedo poner solo el resumen en español y no traducirlo en inglés. O no puedo ponerlo en inglés y no en español. O directamente no ponerlo. O poner el resumen y no poner las palabras clave. Todo es importante. Cada sección es importante, ya sea para un trabajo práctico, para un manuscrito a publicarse o una tesis. ¿Y eso de dónde lo saco? ¿Dónde me fijo? En las consignas, ¿no? Las consignas formales, las pautas formales. Por ahí para mandar un manuscrito a una revista no es que hay consignas, pero sí hay unas pautas formales que todos debemos conocer y que todos debemos cumplir. Puede parecer algo sencillo, pero la realidad es que muchas veces esto sucede. Aparecen trabajos dentro de esta particular forma de escritura que no cumplen con este requisito. Bueno, hasta acá un recorrido muy, muy abuelo de pájaro de por ahí los mayores errores que solemos encontrarnos en la escritura académica.
Espero haber sido claro y estaremos repasando otros errores que hacen más bien al citado después de el tutorial que aborde puntualmente el citado de normas APA. Bueno, nos estamos viendo.